Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió en los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no estuviese este Evangelio en todo el contexto que está aquí en San Juan, en este capítulo 6, donde se nos hablará del pan de vida y se insistirá una y otra vez, y como decíamos al principio, lo iremos viendo durante todo el mes de agosto. Si no fuera por eso, aquí diríamos: bueno, un milagro más. Jesús que multiplica los panes y los peces. Simplemente un milagro y ya está. Aquí incluso hay gente, y sabe mal por algunos curas, que cuando predican este Evangelio dicen: bueno, esto del milagro, el milagro en el fondo fue que, ¿ves lo que dice Andrés? Que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Pues era buscar a todos los que tuviesen eso, lo compartieron entre todos y todos pudieron comer. Y ese era el gran milagro. Y dices: no, el milagro no es ese. El milagro es que Jesús multiplica el pan y los peces. Pero con que todo esto está en un ambiente eucarístico, aunque no es la Eucaristía, hay detalles que entonces pasan a ser detalles de alguna forma a veces eucarísticos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en eso de recogerlo todo, y recogieron 12 cestas. Qué curioso el número de los apóstoles. De 5 panes y 2 peces, 5 cestas de sobra, que no se pierda nada. Los primeros cristianos enseguida entendieron: la Eucaristía no se tira, no sobra, se guarda. Y así empezaron los primeros sagrarios. No se les llamaba sagrarios todavía, pero sí era ese armarito especial donde se ponía a Cristo Eucaristía, que servía para 3 cosas. Primero, si faltaba en la misa. Segundo, era, bueno, esto ya después, para ser adorado, esto mucho después. Y sobre todo para llevarlo a los enfermos y a los cristianos encarcelados. Y a ellos se les llevaba la Eucaristía, sin la misa, claro. Cuando se lleva a enfermos o se lleva a encarcelados, no hay la misa por en medio. Hay antes la misa, se consagra y se lleva. Dad vosotros de comer, dice Jesús a los apóstoles. Y aquí cada uno se inventa lo que quiere. Hombre, este dar comer es que hay que organizar grandes cáritas, hay que organizar haciendas para que la gente coma, No, nada de eso. Jesús está hablando de la Eucaristía.
Y la misión de la Iglesia es alimentar con la palabra de Cristo y con la Eucaristía. Entonces, ¿qué? La caridad. No, si la caridad está muy bien y no estamos contra Cáritas ni contra la caridad, faltaría más. Pero no es esa la misión de la Iglesia, el dar de comer a la gente. Eso, la obligación de cada uno en principio, siempre que pueda, es poder trabajar para mantenerse y subsidiariamente el Estado. Que no llega, que la Iglesia entonces hace lo que puede, pues sí, muy bien, pero no es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es anunciar a Cristo. Cuando se quiere justificar la misión de la Iglesia por las grandes cosas que haga Cáritas, vamos mal. Porque la Iglesia solo se justifica por predicar la palabra de Dios y llevar Cristo a la gente. Es la única justificación necesaria. Si no hace esto, ya podemos cerrar la Iglesia. Si no se lleva a Cristo, cerremos. No, pero es que lo importante son las obras de caridad. Las obras de caridad son fruto de la fe. Y claro que tendrán que estar, pero no son lo que justifican la Iglesia. Lo que justifica la Iglesia, su existencia, es el anuncio de Cristo y la vida en Cristo y los sacramentos de vida cristiana. Eso es lo que da sentido a la Iglesia. Porque la Iglesia es cuerpo de Cristo. Claro que el cuerpo de Cristo después actuará en la caridad, faltaría más, pero no es la caridad la que lo justifica, sino Cristo mismo y el anuncio de Cristo. Pero eso lo iremos viendo en los próximos días. La Iglesia ha de alimentar el alma, y cuando aquellos que lo necesiten y puedan y pueda la Iglesia por caridad, pues alimentará también el cuerpo, pero primero es el alma. Decid a la gente que se siente en el suelo. Es curioso que otros evangelios, cuando dicen esto, dicen: entonces Jesús los hizo dividir en grupos de entre 50 y 100 y se sentaron en el suelo, en la hierba. Hierba porque estamos en primavera. Y es muy curioso, porque estos son sembrados muchas veces, pero en primavera se podía sentar, cuando todavía no habían crecido, porque están esperando la Pascua. Esto es una preparación a la Pascua, y en la Pascua que se instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Es preparación a Cristo que morirá en la cruz, y ahí viene la Eucaristía, su cuerpo y su sangre dados por nosotros. Todo se ha de guardar, todo lo que sobre. Allí, porque no se ha de perder ni tirar la comida. Sabéis que hoy se tira en el mundo nuestro civilizado casi, entre una cosa y otra, casi el 50% de la comida. No directamente en las casas, sino en todo el proceso desde el principio que se empieza a recolectar hasta que llega a las casas, y lo que se tira en las casas, en total, en todos los procesos, se pierde más o menos un 50% de la comida. Y eso, en muchas circunstancias, es escandaloso. Es verdad que ahora, gracias a Dios, en los últimos años, pues ha empezado ya un cierto reciclaje y no tirarlo. Y muchos supermercados ya se empiezan a preocupar a no tirarlo todo a la basura. Algunos, los más conscientes, muchos otros no, lo tiran todo a la basura y ya está, y no hay ningún problema. Tanto en los restaurantes como en las mismas panaderías, no todas. Hay algunas que saben que cuando sobra, pues llaman y se va a recoger y se reparte. Y aquí, por ejemplo, todos los lunes pues se recoge de 3 panaderías, pastelerías, se recoge todo lo que sobra y se da después los martes a la gente, a todos aquellos que vienen por otros problemas, también por problemas que están o en el paro o lo que sea. Para nosotros lo importante aquí esto es preparación, un gran milagro de Jesús. Decíamos, y esto de ponerlos en el suelo en grupos de 50 o de 100, los primeros cristianos ahí veían las primeras comunidades cristianas, que eran pequeñas, eran de 50 personas, 60, 40, 80,
no eran más. Y que allí celebraban la Eucaristía, como aquí celebraban la Eucaristía, y Jesús se multiplicaba en el pan y partiendo el pan y se hacía presente y comulgaban de Cristo. Y les predicaba el obispo o el presbítero, y era como Cristo presente que les predicaba y les daba el alimento de vida. Pero todo eso es introducción a este capítulo. Lo iremos viendo domingo a domingo, donde se nos irá explicando cómo este gran misterio, Cristo que es pan de vida, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida en él. Lo iremos viendo los próximos días.